Buen día y gracias a nuestro Señor que nos permite estar un domingo más aquí, como decíamos hace un momento, congregados en su nombre para poder adorarle, alabarle, bendecirle y escuchar de su palabra, de su palabra que es tan rica en enseñanza, en instrucción. Y en esta mañana, como vamos a ver y a dar un poquito seguimiento a un mensaje, dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La última vez que Dios me permitió compartir el mensaje, ya el año pasado, ¿no? Aquí frente a su iglesia, si recuerdan, tratamos el tema de la maravillosa obra que Cristo hizo en nosotros cuando nos pasó de ser almas vivientes a espíritus vivificantes. Vimos en ese momento cómo a través de su obra, y cuando nosotros ponemos nuestra fe totalmente en esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pasamos simplemente de ser seres vivos, con alma, con emociones, con sentimientos, a poder comprender la gracia de Dios y poder adorarle cada día y poder seguirle y pues poder estar haciendo lo que es realmente importante en esta vida, ¿no? Entonces, ahora como espíritus vivificados, dice la palabra de Dios que ¿qué debemos hacer? Si recuerdan esa vez en 1 Corintios 15:45 decíamos, así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán viviente, Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces, como decía en ese mensaje, explicamos un poquito a qué se refería, qué sucedía cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, que es espíritu muerto, Dios lo vivifica, nos reconcilia con Él para poder seguirle ahora como hijos de Dios. Entonces, ahora en esta mañana, con la gracia de Dios, vamos a ver qué es, ya una vez siendo espíritus vivificados en Cristo, con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Ya hemos sido salvados por su gracia, nos salvó de esa condenación por la cual le estamos eternamente agradecidos a Dios, pero ahora qué hay que hacer y qué es lo que Dios espera principalmente de nosotros. Y por eso este versículo de Gálatas 5:16 es vital para poder comprender esa verdad. Y este versículo, lamentablemente, es uno de los más malinterpretados por algunas personas que han hecho inclusive doctrinas o filosofías apartadas de la palabra de Dios. Para poder entender entonces este versículo en particular, pues hay que irnos como siempre, y como siempre lo hemos estudiado, el pastor lo ha explicado, al contexto del pasaje. Vamos, me acompañan al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La carta de los Gálatas, mis hermanos, es una de las cartas más fuertes, si no es que tal vez la más fuerte, de las escritas por Pablo. Recordemos un poquito para entrar en el contexto que Pablo había fundado esta iglesia en la región de Galacia, pero algunas personas habían comenzado a imponer enseñanzas y ritos judaicos dentro de la iglesia. Y si esos ritos judaicos los empezaban a establecer dentro de la ley de Moisés, que muchos de ellos estaban dentro de la ley de Moisés, pero los establecían como una condición
para alcanzar la salvación. Empezaban ellos a establecer esos ritos como condicionante para alcanzar la salvación. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta donde les vuelve a dejar en claro, porque ellos ya lo conocían, les vuelve a dejar en claro qué es la salvación por la gracia y la fe puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces se los vuelve a explicar en este contexto, y por esta razón Pablo explica la diferencia entre la ley y qué es ahora la libertad en el Espíritu. Entonces, si vamos al versículo 16 de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo en ese contexto, en este versículo, da que vamos a ver que es un mandato. La palabra andar, en el original griego peripateo, quiere decir vivir, quiere decir moverse uno mismo, seguir, caminar, y el diccionario Bain lo refiere básicamente al conjunto de actividades de la vida individual. O sea, nosotros en nuestra vida diaria tenemos una serie de actividades y en esas actividades nos vamos moviendo cada uno. Por ejemplo, si cada uno, a lo mejor alguno, en mi caso, que tengo la gracia que Dios me haya dado un empleo como en el ámbito de la construcción como arquitecto, pues en el ámbito profesional uno se mueve pues alrededor de ello y obviamente en ese sentido pues uno conoce pues proveedores, conoce gente en ese ramo. Esto es lo que quiere decir peripateo. Cuando la palabra de Dios dice andad en el Espíritu, la palabra de Dios aquí nos está diciendo, porque además dice aquí antes, digo pues. ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo. Y Pablo dice, digo pues. Y luego andad en el Espíritu habla de un mandato que está dando. O sea, no está diciendo, no es una sugerencia que nos haga, traten de andar, dice, andad en el Espíritu. Y nos lo dice a nosotros como hijos de Dios porque ahora podemos hacerlo. Entonces, andar es un verbo. Andar es un verbo que implica una acción que nosotros debemos de querer hacer, que nosotros debemos de fomentar y con la cual nosotros debemos tener la convicción de que eso queremos hacer. Ahora ya somos hijos de Dios, Dios nos ha salvado, Dios nos ha vivificado en espíritu, como lo hemos visto, pero ahora Él nos pide andar en el Espíritu porque ahora podemos hacerlo. Es un mandato y es una acción. Entonces, Pablo nos habla de esta instrucción, que como decíamos, no es una sugerencia, y entonces nosotros debemos de llevarla a cabo, es lo que Dios espera de llevar a cabo, andemos en el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir aquí andar en el Espíritu? Que es realmente nuestro tema de esta mañana. Vamos a ver qué realmente sí es andar en el Espíritu y qué no es, o qué mucha gente piensa que es andar en el Espíritu. Por eso decíamos, y por eso leí el pasaje anterior, porque muchas veces cuando se leen estos pasajes, ¿no?, de repente se piensa y se malinterpreta y se toman ejemplos bíblicos que solamente fueron hechos como ejemplo para hacer doctrina, y esas doctrinas muchas veces desvían de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer un pasaje que nos puede servir como ejemplo, que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno
en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es muy importante, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. El libro de los Hechos, mis hermanos, como lo sabemos, nos narra, como su nombre los dice, hechos históricos de la iglesia que se está formando, esa iglesia que está naciendo después de que Cristo cumple la obra en la cruz del Calvario, comienzan a hacer la iglesia. En ese momento, este libro de los Hechos nos narra muchos acontecimientos que fueron sucediendo a partir de este evento. Y este es uno de esos acontecimientos que se llama el día de Pentecostés. En este acontecimiento, en este día, Dios permitió que sucedieran eventos como testimonio, y así lo explica Pedro en su discurso. O sea, después de que leímos esta primera parte, donde comienza el libro de los Hechos a decirnos qué es lo que sucedió y que se presentaron ciertos eventos que sí sucedieron, ¿no? Eventos sobrenaturales que sucedieron en ese momento, comienza Pedro, un discurso en el cual en el versículo 15 les dice primeramente a los que se estaban burlando, porque dice el versículo 13, que había personas que se estaban burlando diciendo que estaban llenos de mosto, o sea, que estaban ebrios, que estaban borrachos. Eso pensaban algunos, y Pablo, contestando esa suposición que había de muchas personas ahí, él dice y comienza diciendo que no es que estén ellos llenos de mosto, no es que estén ellos ebrios. Entonces, no voy a leer la segunda parte porque, bueno, no es el tema. Aquí lo importante es nosotros podemos leer en casa a partir del versículo 15 todo lo que Pablo les dice, pero él comienza a enfocarse en ese discurso a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, sí hay un hecho sobrenatural, no lo podemos negar. Hay un hecho donde la Biblia nos narra que hubo lenguas de fuego, que empezaron a hablar en lenguas, pero en lenguas, dice aquí la palabra de Dios, que en las cuales ellos habían nacido, que entendían, que eso es bien importante, entendían muchas de las personas que estaban ahí, que eran de otras regiones, comenzaban a entender lo que decían porque ellos eran de las regiones de las lenguas que se estaban ocupando. No era ni para que ellos pudieran, como muchas personas lo han interpretado, estos hechos, como decía yo, muchas veces se malinterpretan para poder decir que necesariamente necesitamos vivir manifestaciones místicas o sobrenaturales para poder decir que se vive en el Espíritu. Principalmente, esto es lo que quiero dejar claro en este pasaje. O sea, nosotros cuando venimos a la palabra de Dios hemos visto que tenemos que estudiar el contexto de la palabra. Y como este pasaje hay muchos otros que debemos entender y debemos escudriñar las Escrituras para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere explicar dependiendo del contexto y el momento en el cual se presentan dichos acontecimientos. Escudriñar las Escrituras es un mandato que vemos en Juan capítulo 5 versículo 39, donde nuestro Señor Jesucristo nos mandó: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, la palabra de Dios, lo que tenemos aquí es lo que Dios nos manda escudriñar, y escudriñar no simplemente es venir a leer un pasaje, un capítulo en la mañana, 2 o 3 versículos y después tratar, porque muchas veces, y me incluyo en algún momento en mi caminar cristiano, al principio pensábamos que uno leía 1, 2, 3 versículos, de repente cerraba uno los ojos, se ponía a orar y de manera
milagrosa Dios iba a poner lo que cada uno de nosotros tenía que hacer en determinada circunstancia. No es así, mis hermanos. Escudriñar las Escrituras es tener una verdadera relación con Dios, venir a buscarlo en su palabra, orar y leer exhaustivamente la palabra de Dios, pero además leer la palabra de Dios y estudiarla en todo su contexto. No 2 o 3 versículos nada más, porque si hacemos eso, corremos el riesgo de lo que han hecho muchas personas, de malinterpretar versículos, y entonces, en ese sentido, así se han creado muchísimas sectas y se han apartado de la palabra de Dios. Dice entonces aquí la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras. Por supuesto que Dios puede seguir haciendo milagros, y los ha hecho. Muchos somos testimonios de ellos, ¿o no? Él ha hecho muchísimos milagros, lo sigue haciendo en su soberanía, puede hacer algo sobrenatural, pero lo más importante es que nosotros debamos entender que no necesariamente tenemos que experimentar misticismo, bueno, misticismo no, porque misticismo no viene de Dios, pero no necesitamos experimentar un elemento milagroso vivo, porque el evento milagroso más hermoso ya lo hemos experimentado, como dice la palabra de Dios. Ese ya lo experimentamos y fue cuando Cristo vino a morar dentro de nosotros, mandó al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y una vez que hace eso, nosotros cuando experimentamos eso, ya no vivimos en la carne. Debemos de vivir, como dice la palabra de Dios, en el Espíritu. Pero para esto, para poder entender estas verdades de la palabra de Dios, es muy importante hacer lo que dice el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 1, que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, mis hermanos, es algo fundamental en la vida del cristiano. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Lo comienza a darnos unos ejemplos el libro de Tito a partir del versículo 2. Y vamos a ver si en esos ejemplos está algo de que debemos experimentar cuestiones sobrenaturales. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 del libro de Tito: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, dice el versículo 15, que es muy importante, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Decíamos en el versículo 1 que dice Tito aquí, pero tú, le dice Pablo, está escribiendo esta carta, se le escribe a Tito, y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después de ello comienza a poner unos ejemplos en los cuales yo no leo, no sé si ustedes leyeron, que la sana doctrina tenga que ver con
algo sobrenatural en el sentido que muchas personas lo dicen. Yo que aquí veo, como dice la palabra de Dios, que hay instrucciones de Pablo, instrucciones a Tito de lo que debe enseñar a los creyentes. Y lo hace poniendo Pablo ejemplos prácticos para que ellos puedan entenderlo mejor y agradar a Dios. Pero habla de instrucciones. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, también dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mis hermanos, la sana doctrina se refiere a las instrucciones que nos edifican, que nos alimentan provechosamente para crecer en nuestra vida espiritual. Pero también la sana doctrina habla de las consecuencias de no atender esas instrucciones. Por eso que Pablo pudo casi al final de su ministerio expresar lo que vemos en Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto que en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el versículo 26 dice la palabra de Dios que Él está limpio de la sangre de todos, y esta es una expresión de que Él se siente tranquilo, de que Él no se siente deudor con nadie, de que alguien le falló. ¿Por qué puede sentirse tranquilo con Él mismo y con lo que Dios le ha encomendado? Dice el versículo 27, porque no rehuyó anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, mis hermanos, muchas veces se habla de sana doctrina y hay veces que no se entiende lo que es la sana doctrina o no queda tan claro, pero la sana doctrina son aquellas instrucciones que vienen en la palabra de Dios y todo, pero que nos muestran todas las bendiciones del Señor, que nos muestran todo lo maravilloso que Dios ha hecho, pero que también nos muestran las consecuencias de no hacerlo y las consecuencias de no querer caminar en la vida cristiana y como Dios nos manda. Eso es la sana doctrina. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que espero sea claro. Nosotros necesitamos comer en esta vida para que nuestro cuerpo físico pueda vivir. Y necesitamos alimentarnos de diferentes elementos. Nuestro cuerpo necesita proteínas, pero también necesita carbohidratos, pero también necesita grasas. O sea, nuestro cuerpo necesita una serie de elementos que encontramos en los alimentos para que podamos estar sanos. Inclusive cuando vamos a la escuela, pues se nos enseña, y ahorita mucho a los niños, antes a lo mejor no tanto, pero ahorita sí a los niños, se les pone un dibujito del plato del buen comer y ese plato es variado y trae verduras, trae carne, trae leche, trae algo de pan, o sea, trae una serie de componentes para que el cuerpo pueda estar sano. Y obviamente el cuerpo necesita todos esos componentes para trabajar correctamente. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros tenemos que estudiar todo lo que viene en la palabra de Dios. Hay bendiciones, sí, por supuesto que hay bendiciones. Hay promesas también, hay promesas de Dios en la palabra. Pero también en la palabra de Dios nos habla de maldiciones que muchas de las personas tuvieron que experimentar. Nos habla de consecuencias y de advertencias de no seguir la palabra de Dios. Nos habla de todo esto. Entonces, la sana doctrina es aquella en la cual la persona que está enseñando, porque ya vimos que la sana doctrina se refiere a instrucciones, enseña todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pasa cuando esa persona, qué pasa cuando al cuerpo le empezamos a dar un poquito de mayor grasa, de mayores calorías? Pues empieza a crecer la llantita, ¿verdad? Muchos batallamos con eso y me incluyo, ¿verdad? Me gusta mucho el pan en la noche y no lo puede uno dejar y ya llega la edad en que pues ya no es tan sano comer tanto pan, pero bueno, batallamos con eso algunos. Con nosotros empezamos a darle mayor énfasis a ciertos elementos y descuidar otros, nuestro cuerpo empieza pues a descompensarse, empieza a crecer la pancita. ¿Qué pasa cuando alguien en la palabra de Dios comienza a darle mayor énfasis a algunas cosas que a otras? Pues empieza a desviar de la palabra de Dios, de la vida espiritual. Comienza a lo mejor a dejar de lado en que en la palabra de Dios existen advertencias para aquellos que no obedecen la palabra de Dios,
Y comienzan a enfocarse solamente en las bendiciones y en lo bueno que es Dios y que Dios quiere prosperarnos y se comienza a desviar la sana doctrina. Igual del otro lado, ¿qué pasa cuando alguien no reconoce que en la palabra de Dios hay eventos en los cuales Dios utilizó sobrenaturalmente a alguien o hizo milagros? Y dicen, empiezan a desconocer eso y simplemente empiezan a cargarse en el otro lado, pues también entonces se van a perder de algo que en la palabra de Dios enseña y se van a tal vez a ir a doctrinas en las cuales no te permiten hacer muchas cosas en la libertad y pueden caer o podemos caer en tratar de vivir nuestra vida cristiana tratando de agradar a Dios más por lo que queremos hacer en la carne y no por lo que Dios nos manda en el Espíritu. Entonces, una sana doctrina, esto era muy importante y lo quería mencionar porque es bien importante una sana doctrina en nuestro caminar cristiano para que podamos realmente, como lo vamos a ir viendo más adelante, vivir en el Espíritu. Entonces, ya vimos que el andar en el Espíritu no tiene que ver con experimentar todo el tiempo o querer experimentar algo sobrenatural o místico. Eso no es vivir en el Espíritu, de ahí se han hecho muchas filosofías. Y gran parte del ser humano, por esa necesidad que tiene de que sabe que hay algo que trasciende, aún las personas fuera de Cristo bien, se acercan a filosofías y vente tú al yoga y vente tú a la meditación trascendental y vente tú a otras filosofías porque están buscando esa sanidad espiritual que solo Dios puede dar a través de Jesucristo. Entonces, vemos por eso que esa necesidad espiritual la tenemos todos los seres humanos, pero cuando no conocemos o no queremos saber que la verdad la tiene la palabra de Dios a través de la Biblia, nos desviamos a otros lados. Y bien, entonces, regresando al libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, que ya vimos que es un mandato. Pero esta segunda parte del versículo es bien importante y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos dice que andemos en el Espíritu, la primera parte, que es un mandato, y en la segunda parte nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne. O sea, nos estás dando un primer elemento de lo que no es andar el Espíritu. Y de algo de lo que no es andar el Espíritu es satisfacer los deseos de la carne. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí comienza Pablo diciendo lo que no debemos hacer ahora estando en el Espíritu. Y pone una serie de ejemplos que son enunciativos, mas no limitativos. Porque aquí vamos a ver cómo en este pasaje alguien podría decir, pues aquí dice que estas son las obras de la carne. Mientras, hermano, ¿qué cree? Yo no hago nada de eso. O podemos inclusive decirle a alguien que no cree en Jesucristo, y puede haber personas que digan, es que yo no soy adúltero, yo no fornico, yo no soy lascivo, yo no soy idólatra, porque a lo mejor soy lo que sea, yo no soy idólatra, no soy hechicero, y nos pueden poner ciertos elementos y decir, yo no soy nada de eso. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo la palabra de Dios, por eso es importante estudiar los contextos y varios libros de la Biblia, porque vamos a ver lo que realmente significa estos ejemplos que está diciendo la palabra de Dios. Que no solamente es que Cristo dijo que el adulterio, si alguien mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró contra ella en su corazón. O sea, no necesitamos llegar
a la acción de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros estemos ofendiendo al Señor, inclusive con los pensamientos, y lo vamos a ver más adelante. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mis hermanos, tenemos que entender que el crucificar la carne tiene mucho que ver con nuestras pasiones y deseos. Y esas pasiones y deseos, vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que son las pasiones y los deseos que no provienen de Dios. Porque hay deseos que nosotros podemos tener que pueden ser muy genuinos. A ver, ¿quién no desea que cualquier familiar que tenga no converso venga a los pies de Cristo? ¿Está mal desear eso? No, todos lo deseamos, ¿no? Pero ya cuando estudiamos un poquito más a fondo y cuando de repente vemos, hay deseos en los seres humanos que son genuinos, pero de repente por nosotros querer que esos deseos se cumplan, podemos caer en el error de hacer acciones o llevar a cabo acciones que Dios no nos ha mandado a hacer. Y esas acciones que no nos ha mandado a hacer son acciones que provienen de la carne. Por ejemplo, yo quiero que se convierta mi amigo de la secundaria, ¿no? Es un buen deseo, el Señor nos manda a predicar el Evangelio, pero de repente, híjole, ¿cómo le hago para que poder invitarlo? Pues de repente alguien puede decir, pues lo voy a invitar a tal lugar o lo voy a invitar a mi casa, y bueno, yo sé que a este hermano pues le gusta la copita y bueno, pues a lo mejor pues le permito, yo no voy a tomar, ¿verdad? Pero le permito que él pues se sirva una. El deseo de que se convierta el hermano pues es un deseo genuino, pero nosotros ya estamos llevando a cabo acciones que contravienen y ofenden al Señor para poder tratar de así motivar que el hermano escuche la palabra de Dios, y así no funciona con el Señor. Todas esas cosas que nosotros motivamos, que de repente no vienen con la palabra de Dios, vienen de la carne. Y ahí es donde podemos mezclar muchas cosas. Por eso debemos de estar bien claros que lo que hacemos en nuestra vida cristiana sea algo que no ofenda a Dios, que sea conforme a la palabra de Dios y que Dios además nos lo haya pedido. Hay muchas veces que nosotros queremos forzar y motivar muchas cosas y Dios te dice, tranquilo, yo tengo el tiempo. Señor, pero yo quiero que ya se convierta tal persona. Tranquilo. Y queremos forzar a que vengan, queremos forzar. Uno, dice la palabra de Dios, que baste cada día su propio mal. Nosotros día a día nos levantamos y por eso es importante venir a la palabra, venir al Señor, pedir su dirección para que diariamente veamos lo que Él quiere que hagamos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, regresando a nuestro tema, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra de Dios, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, la carne, los designios de la carne, esos deseos que nosotros vienen de nuestro espíritu, de nuestra alma, cuando no está vivificado viene de la carne. Y aún como cristianos, si nosotros dejamos que de repente algo emocional nos domine y le damos entrada, viene de la carne y no del espíritu. Dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí está muy claro, mis hermanos. Si vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. Está sobreentendido que antes de venir a Cristo vivíamos en la carne, porque no podíamos, nuestro espíritu no estaba vivificado, Dios no había
no nos habíamos arrepentido, Dios no vivía dentro de nosotros, pero ahora aquí también dice la palabra de Dios que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si hay algún cristiano que de repente le da más peso a sus emociones, a sus pensamientos, que no vienen de Dios y que de repente no hemos venido a orar y Dios no nos ha motivado a hacerlo, dice, no pueden agradar a Dios, aunque sea un buen deseo, aunque sea un deseo genuino, aunque sea algo, digamos, que decimos, bueno, pues es que yo lo que quiero es que mi hijo pues le vaya bien en la vida. Pero si eso que queremos, si las herramientas que le estamos dando a nuestros hijos no son herramientas con las cuales, como lo vamos a ver más adelante, pongan su mirada en lo eterno y en las cosas de arriba, más que en las cosas de abajo, dice la palabra de Dios que son en la carne y que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. El libro de los Efesios capítulo 4 versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A ver, ¿cómo andábamos antes de venir a Cristo? Dice la palabra de Dios, en la vanidad de nuestra mente. O sea, nuestra mente pensaba una serie de cosas que no tenían que ver con lo que Dios quiere para nosotros, que no tenían que ver con la voluntad de Dios. Algunas tal vez podían coincidir, pero en realidad, para nosotros vivir en la voluntad de Dios, necesitamos tener una relación con Dios diaria, espiritual, a través de la palabra, de estudiar y escudriñar la palabra de Dios y la oración. Entonces, dice aquí que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros como cristianos de repente podemos dejarnos dominar por las cuestiones del trabajo, problemas en casa, y de repente dejamos de venir a la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de pedirle al Señor esa dirección y queremos resolver los problemas como nosotros pensamos que puede ser correcto, eso se llama andar en la vanidad de nuestra mente. Porque para venir y para caminar en el Espíritu necesariamente necesitamos a Dios y su palabra. Y venir a Dios y su palabra y después venir en oración y que Él sea en esa relación diaria el que nos dirija para resolver un problema, para poder inclusive ayudar a alguien. La palabra de Dios nos manda ayudar a las personas en la medida que lo podamos hacer. Pero de repente hay muchas personas que son muy altruistas y no vienen a la palabra y ellos nos pueden decir, yo hago lo que Cristo decía. El presidente lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que él es un seguidor de Cristo y que él ama al prójimo, y lo ha dicho muchas veces, pero lamentablemente ese deseo que hace, que puede ser genuino ayudar a muchas personas, no proviene del Espíritu, porque no proviene de una relación con Dios. No proviene de esa relación con Dios en la cual Dios le instruye a hacer cosas. Proviene de la vanidad de su mente, como dice aquí la palabra de Dios. Versículo 25 de Efesios capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, dice aquí, repito, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos que aquí dice la palabra, en el versículo 17 decía que ya no andemos como los otros gentiles, que andamos en la vanidad de mente. Y empieza de repente a ponernos, igual que en el libro de Gálatas que leímos, ejemplos prácticos de lo que es caminar, ¿no?, en el Espíritu. Y pone ejemplos muy prácticos. Estos versículos los podemos leer, meditar en casa, y no quiere decir que nosotros, voy a seguir uno por uno esto, mira, ya no hurto, le pongo palomita, no. Lo que nos quiere decir son ejemplos prácticos
de los frutos que un cristiano tiene cuando ya no está pensando en la vanidad de su mente, cuando realmente pone su mirada en lo que Dios quiere de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice que esto es fundamental. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, nadie fue santo antes de venir a Cristo, todos pecábamos y nosotros anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, dice la palabra de Dios. Y alguien puede decir, es que yo no vivía en ellas. A lo mejor, aunque no se practicaran de una manera abierta, ya hemos visto en la palabra de Dios que simplemente teníamos pensamientos que nos llevaban a pensar en estas cosas. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que aquí nos pide la palabra de Dios que tenemos que hacer? Irnos renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Viniendo a la palabra de Dios diariamente. Los que son maestros ahora, los que practicamos cualquier tipo de profesión, el que es ingeniero, el maestro, el licenciado, se habla mucho ahora pues de que hay que irse actualizando con las nuevas cosas. El mundo va cambiando y se tiene que ir uno actualizando, ¿no? Para poder estar al día y poder seguir ejerciendo la profesión. Con la palabra de Dios, aquí cuando dice hay que irnos renovando, no es que salgan cosas nuevas en la palabra de Dios, es que venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios cada día nos va enseñando y nos va revelando la voluntad para nuestros días. Vamos entendiendo cada vez más la palabra de Dios. Dice después aquí la palabra de Dios, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esta es la clave. Para el cristiano que camina en el Espíritu, ¿quién es el todo? Cristo. En el caminar cristiano, nosotros tenemos que tomar en cuenta que Cristo es el todo. Y esta es una verdad que nosotros debemos llevar a cabo, y es una acción que nosotros, como decía Gálatas 5, que decíamos, andad en el Espíritu. El hecho de que nosotros veamos a Cristo en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, y nosotros decidamos hacer la acción de seguirle, eso va a ser que nosotros, la señal más inequívoca de que nosotros andamos en el Espíritu. Cuando nosotros en todo vemos a Dios, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras enfermedades, en nuestras bendiciones, de repente Dios nos permite tener un logro y ese logro vemos y le decimos, gracias Señor, porque no es mío, es tuyo. Cuando en todo vemos a Dios, como dice la palabra, sino que Cristo es el todo y en todos, podemos tener entonces la certeza de que lo que hacemos es caminar en el Espíritu, cuando Cristo es todo en nuestra vida. Pero ¿cómo puedo decir que Cristo es todo en mi vida si le dedico media hora diaria, 15 minutos? ¿Será que a lo que es todo o lo que nosotros aspiramos, habrá cierta congruencia en ello? Si a lo mejor, está bien, tenemos el tiempo limitado para leer, escudriñar, pero en la vida cristiana, en nuestro caminar, en todo lo que hacemos, ¿de veras pensamos en que queremos agradar a Dios? Vamos al trabajo, por ejemplo, en mi caso, voy a supervisar una obra y en esa supervisión quiero hacer las cosas correctamente y pienso, ¿qué Dios quisiera de mí aquí? Y de repente se presenta una oportunidad y
puedo hablarle a alguien de la palabra. Si no estoy pensando en eso diariamente, ¿será que Cristo es el todo en cada uno de nosotros? Si estoy más preocupado porque a lo mejor tengo un enfermo en casa y estoy más preocupado en pelearme con los doctores, en tratar de demandar respuestas, que en decir, Señor, aquí estoy, pongo el problema de mi hijo, de mi esposa, de mi madre, de mi padre, de quien sea, lo pongo en ti, me pongo a orar y trato de dar buen testimonio. En lugar de eso me pongo a ver los problemas y que el doctor no hizo esto y que ya no lo llevaron a aquello. ¿Será que estamos poniendo a Cristo en eso todo? Reflexionemos, mis hermanos, porque es bien importante que Cristo sea el todo en nuestra vida, en todo lo que pensamos, en todo, hasta yendo, decía el pastor, cuando vamos al súper a comprar, bueno, Señor, pues dame sabiduría para ver qué comprar. No tengo tal vez para comprar esto, bueno, venimos al Señor. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siguen siendo ejemplos de lo que Pablo enseña, de lo que es un caminar en el Espíritu, de lo que es un vivir realmente en el Espíritu. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, dice la palabra de Dios, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more, vean aquí la importancia, en abundancia, dice. ¿Cómo dice? ¿En qué? Abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y estos dos versículos que vienen son determinantes también y nos dicen cómo podemos darnos cuenta si estamos viviendo en el Espíritu. El versículo 1 de Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Creo que es muy claro. O sea, el que vive en el Espíritu, ¿en dónde pone la mira? Dice aquí la palabra de Dios. En las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la clave, mis hermanos, de la vida en el Espíritu. ¿En qué pienso? ¿En qué estoy pensando? Todo lo que hago en mi caminar cristiano, ¿a quién le quiere agradar? ¿Estoy pensando en lo que Dios quiere que yo haga? ¿O estoy pensando en a lo mejor estar bien, a lo mejor me estoy pensando en cuidar mi cuerpo, pero lo hago por un deseo de la carne y no por un deseo de veras del Espíritu? Esta es la clave, mis hermanos. El que vive en el Espíritu piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y así debemos andar. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí al decir que hemos muerto, estamos hablando a esos deseos de la carne, como decía la palabra de Dios. Por eso decíamos que el versículo de Gálatas decía, andéis en el Espíritu, y de inmediato dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, pone la antítesis de lo que es vivir en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, porque hemos muerto a esos deseos. Y debemos entender que nuestra vida está escondida en Dios, en lo que Él quiere. Entonces, cuando realmente, repito, nuestra mente está puesta en las cosas de arriba, pues podemos entender y podemos soportar y podemos tener la paz y podemos vivir los frutos del Espíritu que ya leímos en los pasajes anteriores: paz, gozo, benignidad, misericordia, bondad. Entonces, esto nos va a llevar también necesariamente una vida en el Espíritu, una vida puesta en Dios, una vida puesta en lo que Dios quiere y en las cosas de arriba, necesariamente nos lleva a lo que en algún momento Jehová Dios en el Antiguo Testamento le dijo en Levítico capítulo 20, versículo 7. Nos lleva a santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea, nos lleva a querer a vivir una vida en santidad. Y lo repite primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, la palabra de Dios nos manda a vivir una vida en santidad, pero esta vida en santidad realmente es una consecuencia del vivir en el Espíritu. Cuando nosotros entendemos esto, las cosas que hacemos para vivir en el Espíritu son cosas que nos van apartando del pecado. Y ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos viviendo en santidad. Ya no me interesan mucho cosas que me interesaban de la carne. Ya no quiero hacer cosas o ya no contesto mis acciones de vida. Cada vez son más reacciones como Dios quería que reaccionara y no como la carne nos lleva a reaccionar. Sabemos que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, no lo vamos a negar, y demanda de voluntad nuestra de querer hacer lo que la palabra de Dios dice, pero poco a poco, si yo tengo una relación con Dios a través de su palabra y a través de la oración, si realmente escudriño las Escrituras y quiero agradar a Dios, esta es una consecuencia. Los frutos del Espíritu y la santidad son una consecuencia natural de eso que Dios quiere que hagamos. Dice pues Romanos capítulo 8 versículo 1, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios es muy repetitiva en esto. Estoy leyendo versículos diferentes, estoy leyendo varios versículos para que sea la misma palabra de Dios la que nos muestra la diferencia entre la carne y el Espíritu. Es reiterativa la palabra de Dios. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora con vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué clara es la palabra de Dios. Si alguno no está viviendo en el Espíritu, porque no quiere vivir en el Espíritu, y repito, no se trata de estas luchas que de repente tenemos. O sea, si alguien dice que vive en el Espíritu, pero no tiene esa relación con Dios, no está movido por saber qué es lo que Cristo quiere a través de nosotros, a través de su palabra, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a su causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Hijo de Dios está guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo guía a ver a Jesucristo como el todo. No hay de otra, mis hermanos. Muy clara es la palabra de Dios. Versículo 15. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos lleva esto? Porque el versículo 15 dice: porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por el espíritu que Dios nos ha dado podemos decirle a Dios: papito, que es lo que quiere decir Abba, Padre. Y podemos verlo como nuestro Padre por ese espíritu y ese regalo que Dios nos ha dado. Y ese espíritu que está entre nosotros dice que, pues tengo por cierto, decía el libro de los Romanos, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El cristiano que tiene puesta su mirada y su mente en las cosas de arriba sabe que lo importante es lo eterno, lo que Dios nos ha regalado, y no lo que podamos vivir en esta vida. No es que no le demos importancia, porque lo que hacemos en esta vida también, por supuesto, que para Dios es testimonio,
pero nuestra mente y nuestras aspiraciones tienen que estar en lo de arriba. Y dice aquí la palabra de Dios, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros no tenemos que ganarnos nada, Cristo ya lo hizo y nosotros ponemos la fe en Cristo y somos más que vencedores. No es ningún mérito nuestro, Él ya lo logró todo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, ¿habrá algo más grande que esto? Nosotros en este cuerpo vamos a morir algún día físicamente y se va a enfermar y nos hemos enfermado y va a haber aflicciones y de repente emocionalmente nos sentimos tal vez no tan bien, pero ¿saben qué? Dice aquí la palabra de Dios que estando con Cristo estas cosas son pasajeras y nosotros somos más que vencedores, por lo cual aunque muera, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice la palabra de Dios. Entonces, si tenemos puesto aún en la enfermedad, si tenemos claros esos principios de la palabra de Dios, ahí es donde Dios nos fortalece, porque dice, sí, estoy enfermo, sí me duele, sí, pero ¿saben qué? Esto es pasajero. El que realmente tiene esa convicción y ve a Cristo como el todo y tiene la mirada puesta en lo espiritual y no en lo terrenal, eso es lo que nos da la paz. Y una paz, eso sí es sobrenatural, la paz interna que Dios nos da para que sobrepasa todo entendimiento. Eso sí son hechos sobrenaturales que la gente muchas veces no puede entender, como el cristiano está pasando ciertas aflicciones, dice, pero pues yo te veo tranquilo y en paz. Eso es sobrenatural, no alguna manifestación externa de la cual muchas de las personas están buscando. Entonces, esto, mis hermanos, es lo que la palabra de Dios quiere que pongamos principal énfasis. Poner, como dice Colosenses 3:2, las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto es lo que tenemos que entender en nuestro caminar. Esto es caminar en el Espíritu, esa es la vida en el Espíritu. Poner las cosas de arriba, venir al Señor y ponerlas por obra. Tener esa acción, como decía Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Es un mandato que ahora podemos hacer. Necesitamos decidir andar en el Espíritu cada uno de nosotros día a día. Es algo que nosotros debemos disponer nuestro corazón para venir a la palabra de Dios y así poder hacer nuestras actividades diarias, insisto, de familia, de trabajo, pero siempre teniendo en cuenta que lo que hagamos, sea la cosa más mínima, agrade a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú nos muestras a cada uno de nosotros, Padre, lo que quieres, lo que deseas, el motivo por el cual nos has salvado, Señor. Y ese motivo por el cual nos has salvado tiene que ver solamente en verte a ti, en lo que hacemos diariamente, Señor. Esta vida es engañosa, Señor, para muchos de nosotros. De repente podemos dejarnos guiar, Padre Celestial, por las cosas de este mundo, por las cosas de la carne, y por lo cual te pedimos perdón, Padre Celestial, si lo hemos hecho. De repente los problemas de la vida nos rodean y hay veces que dejamos de verte a ti, Señor, y dejamos de hacer las cosas que tú nos mandas y dejamos de tener esa relación contigo, Padre Celestial. Te pedimos perdón si lo hemos hecho en algún momento, Señor, y te rogamos que nos ayudes a caminar cada día en tu voluntad, sabiendo que como el alimento físico que necesitamos, así necesitamos el alimento espiritual completo, Señor. Toda tu palabra de Dios completa es la verdad y es la que necesitamos estudiar, saber, hacerla propia, Señor, porque esa palabra es la que nos muestra a dónde tenemos que ir, Padre Celestial. Gracias por tu testimonio, por habernos dejado, Señor, esta guía sin la cual pues estaríamos todavía divagando, Señor, en el mundo, en la vanidad de nuestra mente, en nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu salvación y por tu amor, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, y te adoramos, rogándote, Señor, que nos ayudes a caminar cada día en tu voluntad, viviendo en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.